Ya empezamos a grabar, ya está. Entonces, estamos hablando de lo que es neumología, que se lo estudió los gases, que en este caso estamos estudiando lo que ha hecho Torricelli, estudiar el experimento de Torricelli, ¿no? Torricelli, en este caso, ha creado una barra de cristal en el cual ha incluido mercurio, ¿sí? Aquí en este caso es un termómetro de mercurio, termómetro de mercurio, ¿sí? Este termómetro de mercurio, he dicho, entonces voy a colocarle en un recipiente donde tenga mercurio, un líquido donde hay mercurio. Entonces, eso ha hecho Torricelli. Está agarrado un recipiente, ¿no? Está agarrado un recipiente justo a esta altura, ¿no? Aquí ha colocado todo este líquido, es mercurio. Y colocamos mercurio Hg, ¿no? Esto utiliza. Todo este líquido es mercurio, ¿no? Es que ha dicho, ha colocado todo aquí mercurio, como este es un termómetro y está basado en escalas, el termómetro desde 0 grados hasta 100 grados, 100 grados centígrados, ¿no? El termómetro. Entonces, esto que ha hecho, entonces ha volcado la tapa del termómetro y ha colocado justamente a este líquido donde está mercurio, ¿no? Esto es lo que ha hecho. Ese experimento ha hecho. ¿Qué pasa si yo coloco el termómetro que es de mercurio y si para verificar justamente, y la presión del mercurio justamente no se ha vaciado todo el mercurio del termómetro? Entonces, hasta cierto lugar ha llegado el mercurio. Aquí, ¿no? Entonces, hay justamente a esta altura que está afuera, esta altura H, ¿no? Entonces, esta altura H que ha sobrado justamente del nivel del mercurio, él ha pensado que todo el mercurio se iba a vaciar. Si lo vuelco, va a vaciar todo el mercurio, ¿no? Pero no es así. La presión atmosférica, aquí, aparte, la presión atmosférica, perdón, se ha involucrado la presión atmosférica. Entonces, es por eso que en el tubito le ha quedado un sobrante de mercurio, o sea, una cierta altura, no se ha vaciado todo. Y él decía, entonces para analizar justamente la presión, entonces él ha involucrado, entonces aquí la altura ha variado, porque él debería vaciar todito, debería llenar aquí abajo, en este caso, con altura, debería llegar el mercurio. El mercurio debería perderse en el mercurio, así, ¿no? Pero no ha ocurrido eso. La presión atmosférica ha involucrado que se mantenga un cierto grado de altitud en el mercurio. Entonces, en ese experimento que ha hecho, justamente él quería calcular la presión. Entonces, como la presión atmosférica está involucrando ahí, entonces se ha llegado a este modelo, ¿no? Un poquito recordando aquí, se ha llegado que la presión, ¿no? La presión va a ser igual a altura, incluso está considerando aquí la altura por el peso específico del mercurio, ¿sí? Peso específico del mercurio, ¿sí? Entonces, justamente, entonces, para hallar la presión se involucra la altura. ¿Qué altura necesitamos determinar la presión? ¿No? Porque esto es porque ocurre la presión. Aquí abajo hay una fuerza que no ha permitido bajar todo el mercurio, ¿sí? Entonces, por eso entonces, la altura por el peso específico del líquido. Y el líquido en este caso es el mercurio, ¿sí? En ese experimento de Torricelli se ha basado esta ecuación. Este experimento que ha hecho se ha basado en esta ecuación. Ahora, ¿por qué está utilizando un líquido? En este caso, ¿no? Ahora, hemos visto en la anterior clase, voy a mudar esto a este lado, hemos visto justamente cuando en un gas sellado, sellamos un gas, y abrimos justamente aquí una partecita. Este ambiente está sellado, ¿sí? Sellado, y justamente hay una salida en U. Una salida en U.
¿sí? Hay una salida, ¿sí? Entonces, como esto es gas, es como la garrafa, como esto es gas, ¿sí? Entonces, justo hay una parte donde el gas está escapando, está saliendo el gas, ¿no? Entonces, justamente hay un punto, en este caso, este lado del barómetro, que se llama, este lado es mercurio. Entonces, justamente hay dos puntos, un punto A y un punto B, ¿sí? Entonces, como está escapando de aquí, hay una fuerza. Esa fuerza se llama la presión manométrica. ¿No? Recordando un poquito, esa fuerza se llama la presión manométrica, o también se llama presión atmosférica. Esta, ¿no? Aquí hay otra fuercita que está porque es de afuera entra otra fuerza, se llama la presión barométrica, ¿sí? Entonces hay dos fuerzas justamente que este líquido, que es el mercurio, Hg, el mercurio, ¿no? Cuando este líquido fluya, pero tiende a variar, porque cuando el gas está escapando, ¿no? Hay una presión que hace que el gas, si el gas escapa, entonces empuja al mercurio, empuja ese líquido del mercurio. Entonces, ¿cómo lo empuja? Este punto B tiende a variar. Este es como un inciso A. Entonces, la actividad ocurre así. ¿No? Entonces viene justamente así, ¿no? Como esto está cerrado y empujado, el punto A inicialmente estaban en la misma línea, ¿ya? A y B están en el mismo punto. Ahora, cuando ha empujado, la presión justamente ha alcanzado este punto y el punto B justamente ha alcanzado aquí. Porque, ¿qué quiere decir? Que al líquido, al mercurio, ha empujado. El gas que estaba aquí arriba, el gas que estaba encerrado, como tiene presión aquí arriba, entonces, con una fuerza o presión, también se llama, porque la fuerza es una presión, la presión manométrica ha empujado justamente al líquido, al mercurio, y ha quedado justamente así, en este punto, para considerar la presión barométrica. En este punto, ya hay un recorrido, ya no está A y B juntos, iguales, al mismo nivel. Entonces, a esta alturita, aquí estoy marcando una altura, H, ya tiende a ser una variación, ¿no? Entonces, aquí es como un recorrido, ¿no? Entonces, este experimento nos ha permitido justamente encontrar esto. Aquí, la presión de A va a ser igual a la presión de B. Ahora, en este caso, la presión de B, la presión de A es mayor a la presión de B, por eso lo empuja, La presión de A es mucho mayor a la presión de B, por eso lo empuja y trata de expulsar el mercurio hacia afuera. Pero también aquí arriba, aquí afuera. Como esto está abierto, esa la boca. Es como una boquita que está abierta, en este caso en la tubería. Entonces hay una presión barométrica, una presión atmosférica, que también tiene fuerza. Entonces también impide que salga, pero en este caso, por eso dice, la presión de A es mayor a la presión de B, por eso le empuja y trata de sacar el mercurio. Este experimento es conocido como el barómetro, que permite controlar y medir y calcular la presión atmosférica y barométrica. En otras palabras, se llama la presión, que es la suma, en este caso, que la presión manométrica más la presión barométrica, esta suma de las dos, esta presión que ocurre aquí, más esta presión que ocurre aquí, la suma de las dos presiones nos da la presión absoluta, ¿sí? O la presión total, ¿no? La presión total o la presión absoluta va a ser la suma de los dos. El que empuja y la presión que está saliendo, ¿sí?
Vamos a la presión de adentro más la presión de afuera, de la atmósfera, que también involucra eso. La suma de los dos nos da la presión absoluta. Presión absoluta o presión total. ¿Ya? En resúmenes, en la anterior clase ya hemos comentado eso, pero eso es bueno recordar eso porque vamos a hacer ejercicios relacionados, ¿no? De esta manera, ¿sí? Esta es la presión absoluta. Simplemente es la suma de los dos. Exactamente es la suma de los dos. Aquí es igual la presión absoluta o la presión total cuando estamos trabajando con gases. Entonces, cuando estamos trabajando con gases, es la presión de adentro más la presión de afuera. En términos científicos, la presión manométrica más la presión barométrica. De esa manera. Esa es la fórmula de la ecuación donde se llega justamente a una ecuación exacta, ¿no? De esa manera trabajamos. Y, por ejemplo, un barómetro en los experimentos, justamente en los laboratorios químicos industriales en industria, utilizan siempre un barómetro. Por ejemplo, en la planta industrial utilizan. El barómetro siempre está en forma de U. Su construcción química se ha hecho en forma de U. Entonces, de esa manera calculan la presión de los gases. En este caso, cuando colocan gas a las garrafas para vender, para distribuir a la población, para calcular la presión, cuánto de presión tiene la garrafa, hasta qué nivel se está colocando el gas para la venta al mercado, entonces, utilizan un barómetro. Este barómetro está en forma de U, utiliza esta manera, ¿sí? Y su barómetro está construido, como es un termómetro que nos permite calcular la presión, está construido de mercurio. ¿Sí? Mercurio. Entonces, este líquido es mercurio. Entonces, por eso nos estamos pasando a lo que dice Torricelli. Torricelli dice, entonces, ha colocado el mercurio sobre mercurio, pero en líquido, ¿no? Ha colocado termómetro sobre el líquido. Entonces, justamente ha visto, todo el termómetro, todo el mercurio no ha bajado aquí. Debería bajar a todo el nivel a líquido, pero ¿por qué? El mercurio se mantiene a una cierta altura, no está bajando, o sea, no, la presión atmosférica de afuera está influyendo para que este mercurio no entre, o sea, no baje al nivel de líquido, abajo. O sea, quiere decir que hay una fuerza, tanto de abajo, como empuje, como también una fuerza de presión atmosférica, o la atmósfera, el aire, en este caso la temperatura, el lugar, ¿no? Entonces, que se llama una presión atmosférica, el lugar, ¿no? Al nivel del mar, en este caso, ¿no? Entonces, hace que la presión es igual a esa altura, por eso aparece H aquí. Esto no debería aparecer, según dice Torricelli, altura. ¿Por qué no? ¿Por qué aparece la altura? Es porque no está, el mercurio no ha bajado todo. Entonces hay una variación de altura, por eso dice altura por el peso específico del líquido, en este caso el mercurio. De esa manera, en este caso, de esa manera estamos, es su experimento de Torricelli. Entonces, basado en este análisis, lo mismo, ¿no? La presión atmosférica, ¿no? Entonces, para calcular, en resúmenes, para calcular la presión atmosférica, simplemente yo tengo que hacer la suma de los dos. La presión de adentro más la presión de afuera. Y la de adentro se llama manométrica. Manométrica, ¿sí? Y la presión de afuera se llama la presión barométrica o también conocida como presión atmosférica del aire, del ambiente, del lugar donde se está trabajando, ¿sí? La presión atmosférica, por ejemplo, aquí a nivel a nivel del mar, aquí en el alto, pues estamos en una altura, es muy distinto a que hallamos la presión atmosférica. Si podemos hacer este experimento, podemos hacer, digamos, a ver, más o menos cerca de las orillas del mar, o ¿no? en un ambiente así. Entonces, varía ya la presión, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mar lo tenemos nosotros lejos, tenemos a una altura del mar, ¿no? Estamos a una altura del nivel del mar, entonces tenemos una presión atmosférica. Pero si nosotros viviríamos casi a las orillas del mar, así, entonces distinto sería la presión atmosférica, conocida como la presión barométrica, diferente sería. Entonces,
Eso dependiendo, pero siempre va a haber una variación, ¿no? Entonces, eso se ha hecho en los laboratorios experimentales, ¿no? En resúmenes, vamos a utilizar esto. Esto vamos a usar. Esta ecuacióncita va a dar vueltas todo lo que vamos a calcular la presión, ¿sí? Ahora, no siempre con mercurio, vamos a ver, en otros hay otros líquidos en este caso, pero vamos a ver. Pero usualmente el hecho de estudiar neumología, el estudio de gases, especialmente basado en entonces se utiliza este modelo, ¿sí? Entonces, voy a borrar este lado, vamos a hacer algunos ejercicios relacionados a lo que dice Torricelli, o sea, Torricelli, pero utilizando ya el cálculo de presiones, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿sí? Muy bien. Muy bien, entonces haremos un ejercicio, justamente es necesario. También para el ejercicio, recordando un poquito, hemos hecho anteriormente una tabla de equivalencias. Un poquito voy a recordarles esto, porque eso lo vamos a utilizar para trabajar, ¿sí? Entonces voy a utilizar justamente esa tabla para trabajar. Primero mencionaré esto. Los que ya lo tienen, no hay problema, ya lo deben tener anotado, pero es esto, ¿ya? Una atmósfera, ¿sí? Estos son equivalencias. Atmósfera significa un AMS, ¿sí? Variables. Hemos anotado que 760, ¿no? 760 milímetros de mercurio Hg, y esto va a ser igual a 0.76 metros de mercurio, ¿sí? Esto en este caso, ¿sí? 1, ¿no? 1. Vamos a llamarle A, ¿sí? Una transformación. Si tenemos como dato milímetros de mercurio en la presión atmosférica, todo tenemos que trabajar en milímetros de mercurio. Si nos han dado la presión barométrica en milímetros de mercurio, todo en milímetros de mercurio. En los ejercicios lo vamos a ver, ¿ya? Uno solo, ¿no? Vamos a ver un poquito más, vamos a ver. También una atmósfera AMS va a ser igual a 101, esto hemos calculado, ¿se acuerdan la anterior vez? 101.300 pascales. ¿Sí? 300 pascales. Pascales es igual a 10.33 metros de agua. Eso también, cuando estamos trabajando en pascales, vamos a utilizar esto, ¿no? Vamos a sucede. Estoy anotando esto con el fin, porque vamos a necesitar estos datos para resolver, ¿no? Por eso mencionando. De nuevo, una atmósfera va a ser igual, ahora es en pulgadas, Esto era en milímetros de mercurio, esto era en pascales, ahora vamos a trabajar en pulgadas, ¿sí? Pulgadas. Entonces digo 29.9 pulgadas de mercurio, Hg, igual a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, ¿sí? Entonces, esto es en pulgadas, ¿sí? Entonces, esta tabla es muy importante, esto se llama equivalencia, ¿no? Porque nos permite transformar, ¿sí? Equivalencia. Si queremos trabajar en pulgadas, utilizamos todo esto. Una atmósfera es igual a 29.9. Si queremos trabajar en pascales, una presión que dice Pascal, las presiones en el rígido, Pascal, vamos a utilizar una atmósfera 101.300.000 Pascal. Si queremos trabajar en milímetros de mercurio, entonces una atmósfera utilizamos los 760 milímetros de mercurio. Entonces, estos tres casos ocurren en la realidad, ocurren en los laboratorios experimentales, por eso se menciona. Por eso utilizamos estos datos equivalencia para transformar, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esto, ¿no? Por eso vuelvo a mencionar. Ahora recordando también, hemos dicho, la presión manométrica, que es decir, la presión de afuera, ¿no? Aquí voy a apuntar con un marcador. La presión manométrica es la presión de adentro, ¿no? Del gas de adentro. Ese gas que está escapando, tiene una presión, ¿no? Que está encerrado, y cuando hay un orificio escapa el gas, ¿no? Entonces, justamente tenemos,
¿Hay algún comentario de tus compañeros? A ver, vamos a hacer. ¿Dónde estamos? A ver. Aquí. A ver. Dije el inciso B, no sé. El B no. Pascales. A ver, el inciso B no se ve, el inciso B de Pascales. A ver. El inciso B no se ve de Pascales. A ver. Esto. No se ve, se observa. Hola. Esto, milímetros de agua. No, Inge, no se nota, Inge. No se ve. En el inciso B, vamos a moverlo. Ahí sí, ya está. En el inciso B, aquí se llama, en este caso, 10.3 metros de agua. ¿Sí? Aquí, si estás trabajando en pascales, aquí te va a dar en agua 10.33 metros de agua. Aquí, en metros de mercurio. Y libras sobre pulgada cuadrada. ¿Sí? Porque estás trabajando en pulgadas. Entonces, si quieres trabajar un libro sobre pulgada cuadrada. ¿Sí? Entonces, esta tablita nos va a servir. ¿Sí? Ahora, lo que ahora está queriendo definir, en este caso, la presión manométrica. ¿Verdad? Voy a anotar, sabemos que la presión manométrica, si P sub M, esto nos dice que es la presión manométrica. ¿Sí? ¿No? Esta es la presión manométrica, ¿sí? Un manómetro. ¿Sí? Pero en términos clásicos, en términos más entendibles, o sea, entrando a la realidad, esta se llama la presión interna. ¿Sí? Presión interna del gas. ¿No? El gas. Adentro, ¿sí? En términos comunes, ¿sí? Es presión interna del gas. Cuando el gas está encerrado y hay un orificio justamente o una manguera ¿no? que conectamos, digamos, a una manguera, entonces ahí el gas, cuando lo abrimos, la llave abrimos, entonces el gas sale, ¿no? Hay una presión, sale, ¿verdad? Entonces, esa es la presión manométrica. También se llama presión interna de adentro, hay una fuerza, porque las partículas ahí brotan, ¿no? Están brotando las partículas en forma tangencial en las paredes, van así. No están quietas. ¿Por qué hay presión? Porque las moléculas, las partículas están en movimiento. ¿Sí? Entonces, ese movimiento hace que haya presión. Si las partículas estarían quietitas así, no se mueven las partículas, entonces no había presión, no hay presión. Pero como es gas, hay partículas que están brotando ahí, ¿no? Están rebotando en las paredes. Apenas hay un orificio que lo conectamos, la manguera, vamos a conectar la manguera aquí, ¿no? La manguera para el gas. Hemos abierto la llave, poquito, entonces, las partículas. Esa presión y esa fuerza que ejercen, porque hay en las moléculas también tienen energía cinética. ¿Sí? ¿No? Hemos llevado eso, ¿no? Hemos visto a qué es igual la energía cinética, uno de la más por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso es la que la hace mover a la partícula. Por eso hay presión manométrica. Sale de aquí y empuja justamente al mercurio. Esa presión empuja al mercurio. Entonces, hace que el mercurio, que estaban iguales en regla en nivel A y B, entonces hace que el punto B varíe, o sea, suba arriba, ¿no? Empujado, crea una altura, o sea, automáticamente está creando una altura, porque hay una variación. Entonces, ¿por qué? Porque también aquí está influyendo la presión barométrica, ¿no? Entonces, esa es la presión interna de la cristales, eso es, ¿no? Ahora, pero también tiene su formulita, tiene su forma, ¿no? Entonces, anotamos. La presión manométrica va a ser igual, ¿no? Hemos dicho, la presión manométrica está basada en lo que su fórmula está basada en lo que ha dicho Torricelli. Torricelli que ha dicho, hay una altura, porque el mercurio no baja todo.
ese mercurio se queda un cierto nivel de altura, o sea, que sobra. Y lo que sobra es una altura que varía. Entonces, él dice, entonces, en la presión manométrica vamos a medir de esa manera. Sí, aquí estamos. La presión manométrica vamos a medir de esa manera. Eso dice Torricelli. De esa manera se ha creado una ecuación, una fórmula. Entonces dice, entonces lo mismo, ¿no? Que dice la altura por el peso específico del líquido. Esto dice, eso dice Torricelli, ¿sí? Esto vamos a usar, ¿sí? Cuando hay presión manométrica. Cuando exista presión de adentro, que quiere escapar moléculas, están brotando, que quiere escapar por un sector que está abierto, o es una manguera, por un orificio. Entonces siempre, especialmente va a haber una manguera o un tubo, ¿sí? Entonces, siempre va a existir la altura. Esto está demostrado. Entonces, yo le he dicho, entonces, como está demostrado, utilizamos esta ecuación. Altura por peso específico, ¿no? Ahora no siempre puede ser mercurio, ¿no? Dependiendo del líquido, donde está desalojando, ¿sí? Eso, de esa manera, ¿ya? Entonces, esto, vamos a utilizar, escuchen, esto, 1, ¿sí? Eso vamos a usar, 1, esta ecuación, la sumatoria. La presión absoluta es la sumatoria de los dos. Presión de adentro más presión de afuera. Presión, en este caso, manométrica más volumétrica. Es eso. 2. Vamos a utilizar la presión manométrica, porque vamos a necesitar en un momento calcular justamente esto, la presión manométrica. Pero sabemos que la presión manométrica es igual a la altura por el peso específico, o sea, phi, ¿no? Entonces, esas dos vamos a utilizar para calcular, ¿sí? Lo que ha dicho Torricelli, ese modelo vamos a utilizar. Ya está demostrado en laboratorio. Ya no tenemos por qué contradecir, porque está demostrado tanto teóricamente, analíticamente y experimentalmente. Entonces, ya es como dice, ya es una evolución lenta, ¿no? Entonces, eso vamos a utilizar. Solo vamos a utilizar su modelo físico, ¿sí? Muy bien, ya está. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, un problemita que tiene, este es muy interesante, esta parte vamos a borrar. Vamos a utilizar, esta parte no voy a borrar porque vamos a utilizar equivalencias. Voy a utilizar estas, por eso no voy a borrar. Voy a utilizar este modelo, por eso tampoco voy a borrar. Pero esta parte necesita un espacio, pero ya sabemos que es igual a la presión absoluta, ¿no? Sumatoria de los dos. De adentro más de afuera. Voy a borrar esto porque necesitamos espacio. ¿Me escucha? Pero un ejercicio interesante, más o menos que un experimento, ¿no? De Torricelli, pero ya en un ambiente ya real, en un experimento real, entonces, en una situación real, en un fenómeno natural real, ¿no? Muy bien, vamos a hacer esto, ¿ya? Calcular, dice, Inge, sí, ¿puede mover su cámara, por favor? No se nota. ya. ¿De la pizarra? Sí, Inge, por favor. Ya. Ahora voy a mover a este lado, a ver si está bien. Ahora sí se ve. Sí, gracias. Ya. Muy bien, gracias, ¿ya? Ahora sí. Vamos a hacer, ¿ya? Un ejemplito, así, no sé si se ve. A ver. Me dicen ya, si se ve, estoy mirando la cámara, estoy mirando como si ustedes me estarían observando, ¿sí? Calcular, dice, el desnivel en las ramas de un manómetro, ¿no? Calcular el desnivel, ¿no? Desnivel en las ramas del manómetro. ¿Sí? El desnivel, dice, basta su nombre, desnivel, quiere decir que ya no hay un nivel, ¿no? Ya hay un punto. Hay una variación. Con eso ya me ha dicho que hay una variación. En las ramas del manómetro, ¿no? Sabemos que el manómetro está en forma de U. Sabemos eso, ¿no?
Terminamos. Ya, manómetro abierto. 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 Listo. Continuamos. Abierto de mercurio. Mercurio, ¿sí? Mercurio, ¿ya? Cuando la presión, ¿sí? Absoluta, la presión, en paréntesis voy a colocar ya, presión absoluta, ¿sí? Absoluta, ¿ya? Es distinta, es la presión absoluta. Nosotros conocemos como PSFA, presión absoluta, ¿sí? Presión absoluta. Del gas es, ¿no? Del gas es los puntos, ¿ya? ¿Cuántos? 156, ya, 800 pascales, ¿sí? Entonces, nos está dando la presión absoluta del gas. Ya nos está dando la presión absoluta del gas. Quiere decir, la presión absoluta quiere decir, en la fórmula, ¿no? ¿Te acuerdas? La formulita que hemos aprendido. La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión barométrica. Esa es, ¿no ve? La fórmula que hemos aprendido, ¿no ve? La suma de los dos, la suma, la presión de adentro más la presión de afuera, ¿no? ¿No? Pero esto resulta, ya nos ha dado la presión del gas y está en pascales, ¿no? Sabemos que la presión se mide en pascales, ¿no? Eso sí es. ¿No? Entonces, ya nos ha dado eso. Entonces, ¿qué nos pide? Dice, tienes que calcular el desnivel. Quiere decir, ¿no? El hecho de desnivel me está diciendo la altura, ¿no? Altura. En las alas del manómetro abierto de mercurio, cuando la presión absoluta del gas es esto. Entonces, como dato, simplemente tengo esto, como dato. O sea, la presión absoluta, como dato, me está dando que 156, 800, ya está, ¿no? Y pascales. Así que, ¿no? Eso como dato. Entonces, vamos a utilizar esto, ¿no? ¿Ya? Entonces ya sabemos que nos está pidiendo el desnivel. Si me está pidiendo el desnivel del manómetro, y sé que el manómetro está en 1, ¿ve? Sabemos que está en 1. Hay dos puntos, ¿no ve? Punto A, punto B. Desnivel, escrito está cuando está A y B puntos en la misma línea, hay un nivel, pero dice desnivel, entonces este B ya no está juntito aquí, o sea, ya no está en el mismo nivel, está aquí. Entonces, eso está ocurriendo. Y este desnivel crea una altura, ¿verdad? Entonces, eso está pidiendo. En otras palabras, nos está pidiendo aquí una flechita H, altura. Eso, tienes que hallar la altura, nada más. Te estoy dando la presión absoluta, ¿ya? Pero tú tienes que hallar la altura, o sea, el desnivel que ocurre en un manómetro. Eso nos ha dicho. Vamos a hacer las otras, ¿ya? Pensando yo, ¿no? Entonces voy a borrar también esto que necesitamos. Esto lo estoy borrando porque voy a utilizar en el ejercicio las equivalencias. Por eso no lo estoy borrando. Es como mi formulario, ¿no? Listo. Bien, vamos a hacer. Empezamos. Este también voy a borrar. Solo necesito esto. Muy bien. Comencemos, ¿ya? Solución. Entonces, sabemos inicialmente que la presión absoluta, ¿no? Que es igual, se puede hacer de distinta manera o al revés, en el orden no alterar, ¿no? Presión barométrica más la presión manométrica. ¿Sí? ¿No? O al revés, igual, no, ¿sí? Pero sé que la presión manométrica, como nos ha dicho Torricelli, es igual a esto, ¿no ve? Entonces, aquí también, pero, la presión manométrica que ha dicho Torricelli nos ha dicho que es igual a la altura por peso específico.
Eso dice Torricelli. Ya, ahí está. Entonces, si es así, entonces yo necesito de esta ecuación general, vamos